Hola, estamos acá con Valentina. Valentina es activista trans travesti, transfeminista, nacida en La Habana, Santiago del Estero, Argentina. Es trabajadora sexual y militante hace varios años. También es parte de AMAR, el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Argentina. Fue secretaria general de AMAR en La Plata, donde vive ahora. Formó parte de luchas que ampliaron derechos humanos en este país, en Argentina, como la Ley de Identidad de Género, la Ley de Cupo Trans y su implementación. Y compartió años militando codo a codo cerca de figuras importantísimas de la historia política de este país, como Claudia Piagau Draco, Diana Zacayán, Ana Berkins, entre tantas otras. Quería agradecerte, Valen, por estar acá, porque aparte de ser una persona que admiro, es mi amiga y le quiero mucho, y estoy muy agradecida de que esté acá para esta charla acerca de la policía, las autoridades y los sistemas de justicia y vigilancia de este país y de todos. Gracias, Valen. Gracias a vos por la invitación. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerte es sobre la ley de identidad de género, que es un faro en materia de derechos humanos en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, como sabemos. Aparte se da en el marco de un país que tiene una historia política frente a la lucha por la identidad, por el derecho a la identidad muy importante, como es Argentina. Y bueno, como vos decís varias veces, es una base, ¿no? Es el reconocimiento del Estado que permite empezar a pelear por nuestros derechos. Pero como sabemos, hay una distancia, hay una puja entre la sociedad y la mentalidad, la opinión pública y las leyes, y lo que vamos avanzando en derechos y en materia de leyes. Quiero consultarte cómo ves esa dinámica, cómo ves reflejada esa dinámica entre leyes y el pensamiento de una sociedad que a veces puede ser muy militante y a veces también puede ser racista, facha, etcétera. ¿Cómo ves esa dinámica con los vecinos, con la policía y con la sociedad argentina en general? Bien, bien, como vos lo decías, Argentina es un país pionero en materia de derechos humanos y más en la restitución de identidad y todo lo que eso conlleva, ¿no? En Argentina y en América Latina. Estamos a 40 años de la democracia en este país, en Argentina, y que es muy importante el derecho y el respeto a la identidad como un derecho humano. Nosotras como travestis y trans, como parte de los movimientos que emergemos y que reclamamos y que venimos reclamando un montón de derechos en lo que nos atraviesa a nosotras en relación a la conquista de la ley de identidad de género en el 2012, es algo que, si bien es un DNI y es importante que el Estado te reconozca o te legitime tu identidad para poder acceder a un montón de derechos. Como decía recién, hace 40 años de la democracia, pero nosotros siempre decimos que la democracia llegó para nosotras, para las travestis trans, desde el 2012 para acá. Estamos en el 2023, hace 11 años que tenemos, entre comillas, o que vivimos en democracia porque el Estado legitimó nuestras identidades y todo lo que eso conlleva en materia de derechos humanos, el poder acceder a tu identidad, que el Estado te respete y ese piso de igualdad que decimos nosotras para poder acceder a derechos básicos como la salud, el trabajo, la educación, la vivienda. Todavía en Argentina estamos luchando para ampliar más derechos, pero son derechos básicos que a cualquier otra persona que no es trans también le cuesta, pero digo, el Estado está respaldando y garantizando ese tipo de derechos, pero cuando sos una persona travesti o trans no los tenés y todavía faltan en materia de ampliación de derechos, ese tipo de conquistas. El otro día iba a Capital y había un cartel gigante del gobierno, digamos, del Estado, del RENAPER, que es el Registro Nacional de Personas, que decía el DNI, el acceso y la puerta a todos tus derechos. Digo, entonces yo me imaginaba qué fuerte la palabra, digo, la puerta a todos tus derechos, y recién nosotras, como travestis y trans, hace 12 años podemos tener un DNI, digo. O sea, de ahí para atrás tuvimos una vida de invisibilización, de exclusión, de marginalidad y hasta de criminalización por estas políticas que a veces
son más explícitas y a veces no tanto, pero que le genera esos grises, o que le da, mejor dicho, esos grises a las fuerzas, a las policías, digamos, a las fuerzas policiales, de poder hacer o deshacer un montón de cuestiones en relación hacia la vida de las personas travestis y trans, ¿no? En ese sentido, vos venías hablando bueno, de ampliación de derechos. Yo no quiero llevar algo, a otro aspecto de tu vida, que es también el trabajo sexual y la militancia por el trabajo sexual, y el tema de ampliación de derechos laborales y de grises y de criminalización y de violencia institucional. Te quiero consultar por eso. En Argentina, por ahí podés ampliar un poco más este conocimiento básico que tengo yo, que es, hay un gris entre que el trabajo sexual no está prohibido, pero tampoco regulado. Y quería consultarte qué pasa en ese gris, si ese gris también es una entrada o da entrada a discriminación, cómo se aprovecha la policía y los vecinos de ese gris, y también consultarte cuál es la opinión, la lucha de AMAR frente a esta situación de trabajo sexual en Argentina. Bien, por ahí también retomando esto en relación a la conquista de derechos, a la democracia, a la dictadura, digo, o sea, nosotras desde Argentina tenemos una historia marcada por la violencia institucional y el abuso de la fuerza policial y de seguridad, entre comillas. Eh, en el caso de la dictadura, bueno, hoy, sin ir más lejos, se cumple 47 años de desaparición forzada de un montón de militantes en Argentina, digo, y también venimos de esa historia marcada del aparato policial que intervino de manera ilegal con esa gente por reclamar derechos, y también haciendo un paralelismo en relación a las personas trabajadoras sexuales que no tenemos derechos. ¿Qué podemos esperar de eso? Digo, o sea, si bien Argentina es un país abolicionista, entre comillas, digo yo, porque más se asemeja a un modelo prohibicionista, no abolicionista, porque si bien no hay unas normas que prohíben el trabajo sexual, pero hay normas que persiguen y criminalizan a las personas que ejercemos el trabajo sexual. Eh, Creo que en materia legislativa todavía es un debate que nos debemos como sociedad, como movimientos feministas, como movimientos de diversidad y como gestión política. Hay cuestiones que podemos hablarlas en un debate más amplio y más maduro en relación a una perspectiva de trabajo, que es el trabajo en una sociedad capitalista, en un modelo actual en Argentina. Digo, el trabajo en general, digo, el trabajo es un intercambio. Con una parte de tu cuerpo intercambias un servicio a cambio de una remuneración económica, cualquiera sea la parte del cuerpo. Digo, si empezamos a debatir y a hablar en clave de trabajo, qué es el trabajo, qué es la remuneración, qué es el servicio, y podemos generar un debate un poco más amplio y más rico para poder determinar derechos laborales para trabajadoras sexuales. En Argentina hay una ley de políticas antitrata que antes del 2012 estaba sancionada, digamos, y vigente desde una perspectiva que separaba lo que era la explotación sexual, la trata de personas y el trabajo sexual. Y en el 2012, perdón, se modifica esa ley y esos tres conceptos desaparecen y pasan a simplificarlo en una frase, en una parte que dice: toda persona que facilite la prostitución. Y es muy amplio ese concepto para quien lo interpreta, teniendo en cuenta que no tenemos en Argentina una justicia con perspectiva de género. La policía no tiene una perspectiva de género, ni de feminista, ni de derechos humanos. Digo, o sea, queda a discrecionalidad de quien interprete, los sectores judiciales, las fuerzas de seguridad, qué es prostitución y qué es facilitación de la prostitución. Digo, es muy amplio. Ahora, vos, sin ir más lejos, me estás facilitando un espacio para que yo hable de la lucha de las trabajadoras sexuales. Si lo analizaríamos de una manera eh, tendenciosa, digo, hasta me estaría facilitando
que yo hable de la prostitución, digo, o sea, es muy amplio y es muy fino el hilo en el cual está permitido y no, digo, o sea, queda en un gris, como decías vos, y por ende ese gris le da cada vez más fuerza, más poder a las fuerzas de seguridad para amedrentar, violentar, perseguir y criminalizar a las personas que ejercen el trabajo sexual en la vía pública, más que nada porque es el lugar más visible. Hay muchas modalidades de hacer el trabajo sexual, pero las compañeras que están en las calles son las más visibles y por ende la policía y las fuerzas de seguridad son las quienes más violentan. Sí, absolutamente. Y en ese sentido, te quiero preguntar también por esas dinámicas que se van dando hacia dentro de la comunidad de trabajadoras sexuales, que por supuesto que no es nada nuevo, ¿no? Está, por ejemplo, hace 100 años o más que existe en Carrinche, en la zona del Río de la Plata, o en otras partes del país, que es un lenguaje, un idioma para avisarse de ustedes. También creo que era en sistemas carcelarios también, y poder avisarse de la policía y mantener un código eh, para advertirse entre ustedes. Y te quiero consultar por esas dinámicas que se dan, sobre todo en la calle, más que nada. ¿Cómo hacen para cuidarse y resistir no solo contra la violencia institucional de la policía, que ya más de una vez te he escuchado decir, ¿no? Que no a vos, sino a varios trabajadores sexuales, que los trabajadores sexuales son la caja chica de las comisarías? ¿Cómo son estas dinámicas para protegerse entre ustedes y también de los vecinos? Bueno, ¿no? Uno quiere creer que la comunidad cuida a sus vecinos y a su barrio, y ya claramente sabemos que no es así, por lo menos acá. Así que nada, eso. ¿Tienen algunas estrategias como para cuidarse, como para advertirse? Obviamente que no digan nada que no quieras que se sepa, pero me interesa eso, como cómo hacemos para cuidarnos entre nosotras cuando sabemos que la policía está ausente en garantizarnos seguridad. Sí, lo que pasa es que también hay cuestiones en relación a las transformaciones de las modalidades. Digo, en la calle, por lo general antes había unas formas de autocuidado en las cuales nos organizábamos entre 3 o 4 por esquina como para siempre estar avisándonos y sabiendo quiénes son los que estábamos en esa esquina, digamos, no más de eso. Eso fue transformándose con esto de la virtualidad y la conectividad, que por suerte son herramientas que a veces nos facilitan ciertas cuestiones. En el caso de que hay compañeras que tenemos grupos de WhatsApp, o sea, hay otras modalidades, como te decía, en las cuales nos recomendamos positivamente y negativamente estos clientes que por ahí ejercen algún tipo de violencia, pero también o las experiencias, mejor dicho, en relación, experiencias personales de cada una para ver, como para estar alertas, ¿no? Y poder generar esa comunidad y esos lazos de seguridad entre nosotras mismas, porque son tácticas de supervivencia que tanto las travestis y trans, las personas migrantes, las trabajadoras sexuales, usamos para poder alertarnos de situaciones que pasan en la cotidianidad, digo, con hechos de inseguridad, con clientes, con la policía, con los mismos vecinos, digo, que estemos trabajando, en el caso de La Plata, que estemos trabajando en un lugar que sea urbanizado, también genera una fricción y un choque a la hora de generar una puja entre quién merece ocupar o no el espacio público, ¿no? Digo, si sos travesti, si sos trabajadora sexual, si sos migrante, parecería en este contexto que tenés menos derechos o menos, sí, menos derechos o menos derecho a utilizar el espacio público. En cambio, si serías un vecino argentino, blanco, cis heterosexual, propietario, y digo propietario también porque hay compañeras trabajadoras sexuales, migrantes, travestis y trans, que son inquilinas y viven en el mismo barrio, en el barrio del Mondongo, que es una zona en disputa por el ejercicio de la prostitución. Y también esto, ¿no? De que volviendo un poco a lo de atrás, digo, si no está prohibido el trabajo sexual, ¿por qué debería haber una zona en la cual yo ejerza trabajo sexual? Digo, vos al tener o delimitar una zona para el libre ejercicio de la prostitución, ya estás
entrando en un terreno de reglamentación. O sea, vos ya en el sentido de que vos como Estado o como gestión de gobierno, al delimitar una zona de trabajo sexual, ya estás tomando un posicionamiento político acerca de que debería haber una zona de trabajo sexual. Pero también entiendo que hay cuestiones más clasistas, si se quiere, en relación a vecinos que sí y vecinos que no. Digo, esto de que hablamos siempre de la vecinocracia, ¿por qué la gestión política hace caso omiso de otras cuestiones cuando las personas son travestis, trabajadoras sexuales o migrantes? En cambio, cuando son blancos, heterosexuales, propietarios, está bien, digo, o sea, ahí hay también una discrecionalidad eh, eh, y una discrecionalidad para quién estoy legislando, para quién estoy conduciendo, para quién estoy gestionando, y lo hablo y lo digo a modo también de reclamo de la gestión municipal y también en general, digo, cómo hay gestiones políticas, sea cualquiera sea el color político, pero cómo se pasan la pelota y cómo se cambian de discurso en un momento a otro, según la ocasión. Digo, también hay que tener en cuenta que el contexto político en Argentina particularmente y en el mundo también, digo, está visto y está atravesado por una avanzada de ultraderecha, digo, y cómo la sed de poder y el querer institucionalizarte y posicionarte y estar en lugares de toma de decisión hace que uno, como política o referentes de la política en general, viven entre una posición de prohibir y de reglamentar. O sea, se van para un lado, pero sin embargo quedamos en el medio un montón de personas porque al margen de ser una ley, un número, un expediente, somos seres humanos, digo, o sea, y no dimensionan eso. Sí, no, absolutamente. Recién hablaban de, bueno, si delimitamos una zona, y ahí estábamos hablando de la famosa zona roja, bueno, entonces, reconoceme como una trabajadora, ¿no? A nivel de jubilación, de aporte jubilatorio, de todo. Y también dijiste como, bueno, también darle seguridad. Y eso me parece que también lo traigo porque está bueno conversar alrededor de eso. Y complejizar un poco también la idea de todos odiamos a la policía, ¿no? Ya podemos quedarnos de acuerdo con eso. Pero a veces necesitamos amparo policial, seguridad. Entonces me hace pensar, y abro la conversación, porque la verdad es que no tengo ninguna opinión al respecto. A veces veo esta frase muy de las últimas horas del feminismo, que es no me cuida la policía, a mí me cuidan mis amigas. Y a veces siento como que es un poco de un lugar de privilegio también, ¿no? Pensar que la solución es, bueno, entonces no tengamos más policía. Cuando a veces lo que necesitamos es que nos reconozcan a todos como los derechos humanos de todos como ciudadanos, ¿no? Y también que puedan trabajar en la calle y que la policía abogue por su seguridad. Estoy yéndome a algo bastante utópico, lo sé, y contradictorio a la vez. También, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿qué hacemos con la policía? ¿Tenemos que hacer un curso de sensibilización de género para la policía? ¿Tenemos que abolirla por completo? La lucha tiene que ser a través de establecer leyes, ampliar derechos en ese sentido. ¿Qué pasa en ese sentido en los países más totalitarios? ¿Qué pasa si Argentina, que estamos muy cerca de eso, no sabemos qué va a pasar hasta cuando salga esta entrevista? ¿Qué pasa si gana un gobierno de extrema derecha también? Eh, y cómo cambia el discurso de la fuerza de seguridad ahí, ¿no? ¿Cómo te imaginas que sería la policía ideal? ¿No existe o existe? ¿Cómo es eso? Creo que en Argentina particularmente la palabra seguridad está muy desvirtuada y muy desfasada en relación a cuestiones de clase, como decías vos, y también no olvidar que venimos de una situación de dictadura, de 40 años de democracia, digo, donde las fuerzas policiales y de seguridad generaron muchos hechos de inseguridad, digo. Pero también esto, volviendo a lo que vos decías, hay cuestiones de seguridad que son un privilegio de clase, porque, y también, hasta me animo a decir de, de blanquitud, digo, de aspecto físico, de cuerpos que no son
que no son permitidos circular en la vía pública, digo, prejuicios en la vestimenta, en el color de pelo, de piel, de dónde venimos, de dónde vivimos, digo, y también esto, digo, la formación de la mentalidad de la cabeza, digo, de los policías y de las fuerzas de seguridad, tienen un sesgo de clase en las cuales a quienes deben proteger más o menos y a quienes no, digo, o sea, nos pasa como trabajadoras sexuales, como travestis y trans. Hubo un hecho particular, me acuerdo, que nunca me he vivido, y hasta gracioso, lo cuento porque estábamos en la calle, le roban a una compañera trans, le pegan un culatazo, me acuerdo, y le rompen la cabeza, eh, y las compañeras, otras compañeras, lo detienen al pibe unas cuadras, viene el patrullero y la detiene a la trans. Digo, o sea, ¿cómo a la trans fue asaltada, ¿no? Al chorro, digamos. ¿Cómo hay cuestiones de prejuicio internalizado y cómo construyen esto de formar nuevas formas de seguridad? Digo, eh, entiendo que vivimos en una sociedad, digo, que hay un pacto social de poder vivir en una sociedad civilizada, entre comillas, digo, y que todo eso está pactado en la democracia, en la Constitución y bla, 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 digo, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Digo? ¿Cómo los hechos de corrupción, la falta de inseguridad dentro de la misma fuerza de seguridad, los hechos de coima, digo, las situaciones de desigualdad estructural dentro de la misma fuerza de seguridad también hace a que la misma fuerza de seguridad se corrompa y que empiezan a haber otros negociados internos? Digo, la caja chica de la policía, que sean las trabajadoras sexuales, las travestis, la venta de estupefacientes, un montón de coimas internas y externas, digo, y que también hace que un modelo de fuerzas de seguridad se desvirtúe y sea el quien sobreviva más, o quien, digamos, como que hagamos, o sea, el modelo en relación al más fuerte, el más inteligente, el más vivo, sigue sobreviviendo, no sé hasta cuándo, digo, yo entiendo y confío que merecemos vivir en una sociedad mejor y desde una perspectiva de ciudadanía, de derechos humanos, y que la policía o las fuerzas de seguridad garantice la seguridad. No que, pero es como vos decías, medio utópico que vaya a pasar, digo, tenés que, no lo sé, no soy experta ni en seguridad ni nada, digo, pero viéndolo desde el otro caso, o desde el otro lado de la vereda, que no soy fuerza de seguridad y que tengo muchísimo más que perder que una persona que no es trans, que es blanca, o que tiene otros privilegios, otros recorridos, y entre que me crean a mí, a que me crean a una persona blanca, y ahí queda la discrecionalidad de la fuerza de seguridad, digo, y así no puede ser, digamos, o sea, el tema del gatillo fácil, otras cuestiones por el caso del encarcelamiento de compañeras travestis y trans, digo, por venta estupefacientes, y lo pongo entre comillas porque ha habido casos también de compañeras que, no sé, que las detienen o las paran o las demoran y tienen, no sé, por decirlo, con problemas de consumo problemático, digamos, y tienen estupefacientes y ya le inventan una causa o le arman una causa que tenía no sé cuánto, y nosotras sabemos que son personas que están con problemas de adicciones y que nada, la salida no es esa, y menos privarla de su libertad. Y digo, y también el estigma que no pasa en otros lugares, digo, porque a la travesti sí, a la migrante sí, a la trabajadora sexual sí, pero sin embargo nos vamos acá en Buenos Aires, zona norte, a un barrio recopado, mecheto, y los cuentan con, claro, con unas pastas, y ay, es copado, digo yo. ¿Y cómo se mide eso, digo? ¿Con qué vara se mide? Hay una desigualdad estructural en un montón de aspectos, y en la seguridad no queda exento, o sea. Sí, no, absolutamente. Lo que te quería preguntar para cerrar brevemente es, bueno, ¿y cómo nos involucramos como para acompañar la lucha de las trabajadoras sexuales, de las personas trans? ¿Cómo te parece que nos podemos poner a disposición en ese sentido? Creo que por ahí va a ser
medio utópico en relación al querer que un mundo ideal, tipo un cuento de hadas, qué sé yo, digo, pero hablamos mucho de derechos humanos, ¿no? Pero no nos vemos como seres humanos, muchas personas, y hablo dentro de las militancias, dentro de los feminismos y de la sociedad en general, digo. Si podríamos tener por un momento una perspectiva o ponernos los lentes de vernos como seres humanos y que todos y todas somos diferentes en la hora de construir nuestra identidad, nuestra sexualidad, nuestros trabajos, nuestros barrios, digo, pero todos deberíamos tener los mismos derechos, digo, incluyendo no a las trabajadoras sexuales. Hay cuestiones que el estigma y la discriminación es un... Cargó muy bien. Yo digo que Argentina es una sociedad muy discriminadora y también hablamos de la educación, digo, o sea, ningún ser humano nace ni discriminando, ni odiando, ni violentando, digo, el empezar a formar nuevos seres, si se quiere, con otra mentalidad, con otra perspectiva de empatía, de conciencia de clase, digo, del no mirarte tu propia situación, digo, está bien que nos miremos, que nos cuidemos, que nos querramos, pero que nos pase a nosotros o que estemos bien una, no quiere decir que todo el mundo la está pasando bien, digo, o sea, el generar empatía y el generar condiciones e igualdad de oportunidades para todas las personas, digo, las trabajadoras sexuales somos trabajadoras y necesitamos y exigimos derechos laborales y sociales como cualquier otro trabajador o trabajadora. Y por supuesto. Bueno, Valen, muchas gracias por toda esta conversación increíble. Y nada, y gracias. Y que tengas un buen día y nos vemos pronto. Gracias. Saludos.